5 años. Durante 5 años amé a otro hombre más que a mi propio esposo. Y lo peor de todo es que no sentía que estuviera haciendo nada malo. Todo esto fue por culpa de Mateo. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva historia conmigo. Recen por nuestra protagonista y comencemos. Mi nombre es Sofía. He estado casada con Mateo durante casi 20 años. Nuestra vida es, gracias a Dios, extremadamente cómoda, incluso lujosa. El padre de Mateo, un próspero hombre de negocios de Madrid, se mudó hace muchos años a un exclusivo barrio de Ciudad de México, donde fundó y desarrolló un enorme emporio. Como suele suceder en las empresas familiares, esta vasta fortuna e intereses pasaron finalmente a Mateo. Cuando se hizo cargo del negocio familiar, era muy joven, pero demostró ser extraordinariamente capaz e inteligente. Rápidamente expandió la empresa, se independizó, e incluso se convirtió en una de las figuras más influyentes del país. Nos conocimos y nos casamos cuando éramos muy jóvenes, yo tenía 22 años y él 29. Nuestro matrimonio fue puramente arreglado, sin amor. Todo el mundo dice que el amor llega después de la boda, pero en nuestro caso, nunca sucedió. Mateo por naturaleza era frío, extremadamente serio y desmesuradamente pragmático. El trabajo siempre fue su prioridad número uno en la vida, su empresa, los negocios, los plazos, las reuniones. Y aunque fue gracias a esto que logró un éxito tan asombroso, yo, como mujer, anhelaba algo más. Mucho más. Ya después del primer año de matrimonio, me sentía sola. Tenía la impresión de ser solo un accesorio para su carrera. Cada año que pasaba, él asumía más responsabilidades, y yo, un sentimiento aún mayor de aislamiento. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Miguel y Javier. Los niños, aunque amados, no llenaban el vacío que sentía. Escapaba de él en actividades que pudieran aliviarlo un poco, iba al gimnasio, me reunía con mis amigas, íbamos de compras a cafés, al spa. Tenía todo lo que otros solo podían soñar, una vida de lujo, ropa preciosa, joyas, coches caros. Pero no me sentía casada. No me sentía mujer. Era extraño porque por naturaleza soy una mujer muy sensual y atractiva. Varias veces intenté hablar con Mateo. Le pedía más atención, un poco de tiempo privado solo para nosotros. Entendía que estaba ocupado, pero era tan difícil encontrar tiempo para una sola noche a la semana. Un día, después de años viviendo en nuestra lujosa villa en las afueras de San Miguel de Allende, me sentía aún más sola. La villa era inmensa, y pasaba la mayor parte del tiempo allí, sola. Nuestros hijos eran mayores, tenían sus propias vidas, sus amigos y a menudo se quedaban a dormir en casa de tías o primos. Los chicos ya eran lo suficientemente grandes como para que no tuviera que preocuparme por ellos, lo que solo aumentaba mi soledad. Una vez, después de otro intento de conversación, Mateo me espetó directamente: «Déjalo, Sofía. Alégrate de que tengamos hijos. No tengo ganas de tus tonterías. Tienes todo lo que necesitas». ¿Tonterías? Mateo, la intimidad y la cercanía no son tonterías. Es algo que nos une, que profundiza nuestro amor. ¿Para qué te casaste entonces?, le pregunté sintiendo como las lágrimas me asomaban a los ojos. Me casé para tener a alguien con quien ir a mis banquetes de negocios, para mostrarme con una mujer hermosa, para formar una familia y tener herederos. Pero no me refiero a eso. Y esas tonterías tuyas no son para mí. Soy un hombre muy ocupado, respondió con indiferencia, y sus palabras me hirieron profundamente. Con el tiempo, nuestra relación se volvió aún más distante. Durante los últimos 10 años, prácticamente no hubo intimidad entre nosotros. Ni besos, ni caricias, ni contacto. Nada. Me sentía como un fantasma. Intentaba ocuparme de los niños, pero ellos también tenían sus propias vidas. Éramos una familia, pero cada uno de nosotros vivía en su propio mundo.
Él en el mundo de los negocios, los hijos en el mundo de los amigos, y yo me buscaba a mí misma. Mateo empezó a viajar más, abría nuevas sucursales de la empresa, y yo tenía la impresión de que solo le interesaba el dinero. Me daba tarjetas de crédito, me compraba regalos caros. Pero nada más. Y yo anhelaba sentirme mujer, deseada, amada. Las miradas de otros hombres cuando me miraban, me provocaban extrañas emociones. Me ponía los vestidos más hermosos, ajustados a mi figura, con escotes, con la espalda descubierta, iba a los mejores salones de belleza. Quería sentirme atractiva, quería sentirme deseada. Mi rutina era sencilla, por la mañana el gimnasio, luego un café con mis amigas, y por las noches, cuando Mateo estaba de viaje, volvía a casa tarde, a veces incluso de madrugada. Cuando él estaba en casa, respetaba su presencia e intentaba volver antes. Un día, en el club deportivo de moda en Polanco conocí a un joven. Era un representante de una compañía de seguros y buscaba clientes. Se llamaba Diego. Tenía una energía increíble, hablaba como un torbellino y me rondaba, como si intentara establecer contacto. Finalmente se acercó y me preguntó si podía dedicarle un momento. Le respondí que sí, pero no tenía ganas de hablar de seguros. Señora, soy Diego. Quizás usted quiera considerar un seguro de vida, pólizas de inversión, decía, y yo sentía que su mirada no estaba dirigida precisamente a mi bolso, sino a algo completamente diferente. Vi lo mucho que le importaba conseguir mi número. Me miraba con tanta pasión que le ofrecí una cita en casa, para que pudiera hablar tranquilamente de su oferta. Estaba segura de que era solo un pretexto. En nuestra siguiente reunión, en nuestra villa en San Miguel de Allende, estaba sola, porque los chicos estaban con sus abuelos. Diego vino, y su mirada delataba que no había venido solo para hablar de pólizas de seguro. Todo el tiempo que hablaba de seguros, me miraba directamente a los ojos. En ellos veía un deseo que no había visto en Mateo en años. De repente no sé qué me poseyó, pero lo interrumpí, mirándolo sensualmente y diciendo, Diego, ¿en qué piensas realmente? ¿En el trabajo o quizás en algo más? Se ruborizó y respondió, señora, claro que en el trabajo, ¿para qué más habría venido aquí? Mi querido, eso no me lo creo, dije, y él me miró sorprendido. ¿Quieres casarte conmigo? Le pregunté y él se quedó atónito. ¿Qué? Dijo. Casarme con usted. Pero si usted es la señora Sofía, usted es algo como una estrella en el cielo. Y además, ¿no está usted casada? Sí, estoy casada, pero no me siento así, respondí resignada, y luego le confesé que desde hacía años no tenía ninguna intimidad con mi esposo. Le dije que me sentía como una mujer que era esposa solo en papel. Diego estaba en shock, pero me dijo que yo era como una estrella y que sería un tonto si me negaba. Eres tan hermosa, tan atractiva. ¿Y tu esposo? ¿Cómo pudo él? Dijo y volví a sentir que sus palabras me acariciaban como un bálsamo. Le dije que con Mateo solo me unía un papel. Él era como una máquina que traía dinero, pero nada más. Vestida con un vestido de seda negro ceñido a mi cuerpo con un profundo escote que sugería más que mostraba, apoyada en el brazo del sofá, lo miré provocativamente. Él, joven y lleno de energía, parecía aturdido por mi franqueza. Entonces, Diego, casémonos de mentira. Ahora, aquí. Que Dios sea nuestro testigo, propuse y él, como si le hubiera echado un hechizo, accedió sin dudarlo. Nos casamos en el corazón, y luego todo sucedió tan rápido. Me quité el vestido, quedándome solo con unas medias negras de encaje unidas a un liguero, bajo la suave luz de la lámpara. Un ligero rubor se apoderó de mis mejillas. En ese momento me di cuenta de que no había vuelta atrás. Hoy es nuestra primera vez, le dije, y Diego, mirando mi cuerpo, me confesó que nunca había visto una mujer tan hermosa. Desde ese día, Diego se convirtió en mi amante. Me dio todo lo que anhelaba,
amor, cercanía, ternura. Fue como un huracán que irrumpió en mi vida. Finalmente me sentí mujer deseada, amada. Sentí que vivía. Me enamoré de Diego desde el primer momento en que lo vi. Y él de mí. Empecé a tratarlo como a mi esposo y él a mí como a su esposa. Era algo que nunca había sentido en mis 20 años de matrimonio. Su presencia llenó el vacío que había crecido en mí a lo largo de los años. Era mi salvación, mi redención. Diego estaba en mi vida todos los días. Y así pasó un mes. Inesperadamente, durante uno de nuestros encuentros, me propuso que conociera a sus padres. Me quedé en shock. Por un lado, quería estar con él para siempre. Por otro lado, no podía. Estaba casada y era madre. Pero él era tan importante para mí que acepté sin dudarlo. Sentía que por fin tenía a alguien que se preocupaba por mí, que me amaba y quería estar conmigo. El día que conocí a sus padres, elegí para la ocasión mi vestido favorito, hecho a medida. Era un vestido de tubo, en un color verde esmeralda profundo, que realzaba perfectamente mi figura. El escote era discreto pero sensual y el material, una delicada seda que se deslizaba sobre mi piel, me daba seguridad. Además me puse unos tacones de aguja de gamuza negra y un collar de perlas negras. Sabía que me veía perfecta, pero no quería que pareciera que me había esforzado demasiado. Quería que les gustara. Diego me presentó a sus padres como su segunda esposa, pero en secreto. Les dijo que yo era divorciada y que teníamos un matrimonio clandestino. Fue entonces cuando me enteré de que Diego ya estaba casado. Me sorprendió, pero no me molestó. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia había? A mí también me trataba como a su esposa, y yo a él como a mi esposo. Y el hecho de que ya estuviera casado. No me importó porque yo estaba en la misma situación. No podía juzgarlo por algo que yo misma hacía. Visitamos a sus padres en Querétaro, en su departamento. Aunque su hogar era modesto en comparación con mi villa, me sentí como en casa. Sus padres eran extremadamente amables, y yo traté de impresionarlos. Con el tiempo empecé a tratarlos como a mi propia familia. Les compraba regalos caros, y cuando me preguntaban de dónde sacaba tanto dinero, les decía que trabajaba en la empresa de mi esposo. Me creyeron sin reservas. Y así durante años fuimos felices. Diego y yo creamos nuestro propio pequeño reino. Alquilamos un pequeño departamento en Ciudad de México, donde pasábamos tiempo juntos. Me sentía libre allí, lejos de mi jaula dorada. Era nuestro lugar, un lugar donde podíamos estar juntos, sin restricciones. Y yo me sentía como una mujer nueva. Durante nuestros encuentros, a Diego le encantaba que me pusiera mi vestido de satén, del color del cielo nocturno. Era largo con una profunda abertura en el costado que dejaba ver mi pierna. Era tan delicado y ligero que me sentía como en una segunda piel. Y a él le encantaba que me pusiera medias de encaje negro con él. Era nuestro pequeño secreto, nuestro pequeño fetiche. Me encantaba ver su reacción cuando me veía con ese conjunto. Sus ojos brillaban, y yo sentía que era la mujer más hermosa del mundo para él. Así pasaron 5 años. 5 años de felicidad, amor y cercanía. 5 años en los que me sentí como una verdadera mujer. Durante este tiempo mi esposo, Mateo, estaba aún más ocupado, y nuestros hijos, que ya eran adultos, tenían sus propias vidas. Eran más independientes, y yo tenía aún más tiempo para mí y para Diego. 5 años. 5 años viviendo en esta doble realidad. Mateo estaba cada vez más ausente, y yo me sumergía cada vez más en mi nueva vida con Diego. Mis hijos, ya adultos, tenían sus propios asuntos, viajaban por semanas, y nuestro contacto se limitaba a llamadas esporádicas. Sentía que vivía en 2 mundos a la vez, y cada uno se alejaba más de mí. Pero la idílica vida no podía durar para siempre.
Un día, cuando regresé a la villa después de otro encuentro con Diego, vi a una mujer desconocida. Estaba de pie en la sala, mirando a su alrededor con incertidumbre. Iba vestida de forma sencilla, pero con clase. Buenos días, ¿quién es usted? Le pregunté sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. La mujer me miró y en sus ojos vi una mezcla de dolor y resignación. Me llamo Sofía, soy la esposa de Diego, dijo en voz baja, y sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. Pensé que nuestro secreto estaba a salvo, pero Diego debió haberlo revelado. Quería ver a la mujer que me quitó a mi esposo, dijo, y en su voz no había odio, solo tristeza. Diego me ha estado descuidando durante años. Decía que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, pero yo sentía que algo no andaba bien. Finalmente me enteré de que lo tenía usted. Intenté hablar con él, pero me ignoró. Después de 5 años, no hay intimidad entre nosotros. Ni besos, ni caricias, nada. La miré y sus palabras me golpearon como un martillo. Siempre fui una buena esposa, lo amaba. Pero ahora me siento como una mujer que es solo su madre, no su esposa, dijo, y de repente me vi reflejada en ella. Vi cómo el espejo reflejaba mi propia historia. Solo que yo estaba en el otro lado. Sabía que usted ganaría, dijo, y yo la miraba sin saber qué responder. Usted es hermosa, lo tiene todo. Él nunca la dejará por mí. No voy a luchar, pero solo le pido una cosa. Por favor, hable con él para que vuelva a casa. Para que yo pueda volver a sentirme mujer. Después de que se fue, me senté en la sala y lloré. No de arrepentimiento, sino de vergüenza y rabia hacia mí misma. Durante todo el día, Diego me llamó, pero no contesté. Quería estar a solas conmigo, con mis pensamientos. Sentía que había herido a una mujer inocente que estaba en la misma situación que yo, pero en el lado opuesto. Durante el resto del día y toda la noche no pude dejar de pensar en las palabras de Sofía. Su dolor era tan real, tan tangible, que lo sentí en mi propia piel. Era como un déjà vu, como si mi propia historia se repitiera en su vida. Me di cuenta de que yo era un espejo en el que se reflejaba su tristeza. Yo, la mujer que buscaba amor y atención, me había convertido en la causa del sufrimiento de otra mujer. Sentí que debía tomar una decisión, y rápido. Al día siguiente llamé a Diego, pero no contestó. Sentía que algo no andaba bien. Finalmente, cuando lo llamé por 10ª vez, respondió. Sofía, ¿qué pasa? Me estuviste llamando toda la noche. Mi esposa, lo sabe, dijo, y en su voz escuché pánico. Lo sé. Hablé con ella. Necesitamos vernos, dije con calma, aunque por dentro sentía que mi corazón iba a estallar. Nos encontramos en nuestro pequeño departamento alquilado en Ciudad de México. Me puse mi vestido de satén favorito en color fucsia, que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. Quería lucir hermosa, pero sentía que era nuestro último encuentro. Nos sentamos frente a frente y la tensión flotaba en el aire. Diego, comencé, y él me miró desconcertado. Tenemos que terminar esto. Lo que estamos haciendo está mal. No es un matrimonio, es una traición. Me prometí a mí misma que estaría contigo, pero no puedo. No puedo arruinarle la vida a otra mujer. Lo que siento por ti no es amor. Es una adicción, es una huida. Tengo que volver con Mateo, a mi vida, a mis hijos. Sofía, ¿de qué estás hablando? No puedes simplemente dejarme. Te amo. Eres mi esposa, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Te has enamorado de otra persona? Preguntó y su voz estaba llena de dolor. No, Diego. Me he vuelto a enamorar de Mateo. Quiero darle una segunda oportunidad. Quiero que seamos una familia, dije, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto.
Sofía, eso es una mentira. No puedes simplemente irte. Llevamos 5 años juntos. Te di todo lo que necesitabas. ¿Y ahora simplemente me dejas? Dijo y sentí que sus palabras eran como un puñal. Siempre serás importante para mí. Te apoyaré, te ayudaré. Pero no podemos estar juntos, dije, y él se levantó y se acercó a mí. Puso sus manos sobre mis hombros y me miró directamente a los ojos. No lo harás. No puedes simplemente dejarme. ¿Y qué pasa con nuestro pequeño fetiche, con nuestros secretos? Nos seguiremos viendo como antes. Nadie tiene por qué saberlo, dijo y sentí que intentaba manipularme. No, Diego. Se acabó, dije, y las lágrimas se asomaron a mis ojos. Sabía que era la única decisión correcta. Tenía que irme. Tenía que volver a mi vida. A mi esposo, a mis hijos. Dejé a Diego solo en nuestro pequeño departamento en Ciudad de México. Sentí que era el momento más difícil de mi vida. Pero sabía que era la única manera de recuperarme a mí misma. Volví a casa, a mi jaula dorada, pero esta vez de otra manera. Mi alma, mi corazón, mi cuerpo estaban cansados. Solo tenía una cosa en mente: debo reconstruir lo que destruí. Debo volver a Mateo y a mis hijos. Empecé a actuar. Comencé a llamar a Mateo, a preguntarle cómo le había ido el día, cómo le iba en el trabajo, cómo se sentía. Empecé a interesarme por su vida, por sus problemas. Para mi sorpresa, él también empezó a cambiar. Noté que se volvió más abierto, más dispuesto a hablar. Mi interés en su trabajo hizo que empezara a contarme sobre sus problemas, sus éxitos, sus fracasos. Sentí que nos estábamos volviendo a acercar. También empecé a pasar más tiempo con mis hijos. Comencé a organizar comidas familiares, noches de cine juntos. Sin embargo, el pasado no me dejó en paz. Diego me llamaba todos los días, me enviaba mensajes, me suplicaba que volviera con él. Cambié mi número de teléfono, pero me encontró en Instagram y me escribió que no podía vivir sin mí. Empecé a sentir que su comportamiento obsesivo se estaba volviendo peligroso. Finalmente, cuando me llamó por 100ª vez, contesté. Diego, por favor, déjame en paz. Se acabó. Tengo que volver a mi vida, le dije, y él respondió con ira en la voz. No te dejaré. Te juro que te encontraré y Mateo se enterará de lo nuestro. Entonces tendrás que elegir. O él, o yo. Sentí que mi corazón se detenía. Sabía que no era una amenaza vacía. Sabía que Diego era capaz de hacer cualquier cosa para recuperarme. Empecé a tener miedo. Miedo por mi vida, por la vida de mis hijos, por mi matrimonio. Sentí que algo terrible se acercaba. Al día siguiente, Mateo regresó a casa antes de lo habitual. Se veía cansado. Sofía, tenemos que hablar, dijo, y supe que era el final. Supe que lo había descubierto. Sentí que era mi culpa. Nos sentamos en el salón, y él sacó su teléfono del bolsillo. Me mostró una foto. En ella estaba yo con mi vestido de satén, en los brazos de Diego. Me sentí mareada. ¿Quién es él?, preguntó, y en su voz no había ira, solo tristeza. Mateo, por favor, déjame explicártelo todo, le dije, y él solo negó con la cabeza. No, Sofía. Solo dime una cosa. ¿Es verdad? Sí. Pero fue hace 5 años, dije, y él solo se levantó y se fue. No sé qué pasó después. No sé si Mateo se fue para siempre. No sé qué pasó con Diego. No sé qué será de nosotros. ¿Tendrá nuestra historia un final feliz? ¿Me perdonará Mateo alguna vez?